Pasamos ahora sí a las concepciones jurídicas. Las concepciones jurídicas, y entonces aquí vale la pena analizar un poco el índice, pero sobre todo entenderlo. ¿Qué son las concepciones jurídicas? Ya lo hemos visto, ¿no? Los razonamientos que nos hacen comprender qué es el derecho. Razonamientos sobre la realidad, no sobre una novela rosa. Decíamos que en el derecho no se juzga a Lord Voldemort, ¿no? Ahí no se juzgan a personas de carne y hueso. Y no se juzgan, yo qué sé, vamos a repartirnos el universo, ¿no? Y entonces, no, se juzgan cosas que pueden ser repartidas en este mundo, que se pueden ser tocadas y estas cosas, aunque se pueden crear ficciones y todo eso, ¿no? Bien, de las ficciones algo hablaremos aquí, más se habla en mi libro, que me voy a Argentina a publicarlo ya mismo. Bien, entonces, si es un razonamiento, también hemos visto en las primeras clases de esto que el razonamiento se construye escalonadamente, ¿se acuerdan? Que hay capas de conocimiento. Digo, el niño no nace y dice, pienso, luego existo. Es decir, según Descartes, ¿no? Tenemos que ser rigurosos en el conocimiento. No, así no es el conocimiento, ¿no? El niño nace y comienza a tratar de apuntar con los dos ojos algo, ¡pa! Y hasta que lo junta y ve a mamá, ya. Y va formando poco a poco conceptos, sacando de la realidad inconsciente. Después ya se da cuenta que tiene manos, pero ya es mucho más adelante, ¿no? No sé si se han dado cuenta ustedes ya. Obviamente sí. Pero efectivamente, y va construyendo un concepto sobre otro sacados de la realidad, y después ya va siendo más abstracto su pensamiento, ¿no? Y más adelante ya se identifica a sí mismo, se encuentra a sí mismo en el otro, ¿no? Y ahí ya dice yo, ¿no? Entonces ya mucho más adelante podrá decir pienso, luego existo, ¿no? Pero tiene que tener otros razonamientos, ¿no? Bien, eso es la estructura de las concepciones jurídicas. Hay concepciones que nacen directamente del conocimiento de la realidad, son las concepciones naturales. Hay concepciones que son culturales, que yo veo en mis familiares y todo esto, ¿no? Y finalmente hay unas concepciones, bueno, esas dos primero. Y también hay otra clasificación, hay concepciones verdaderas y hay falsas, ¿no? Yo puedo creer que efectivamente cosas que son verdaderas, cosas que son falsas, ¿no? Puedo creer que existe Mercurio, Venus y la Tierra, y existe Marte, Júpiter, Saturno y Plutón. Plutón es planeta. De nuevo, sí. De nuevo, entonces bueno, eso es discutible y eso, etcétera, ¿no? Sí, al menos cumple con los parámetros, aunque es mínimo, ¿no? Y son dos que van así, etcétera, ¿no? Bien, pero puedo creer también que Ecuador era hasta tal lugar y no lo era. Y es un error de derecho, ahí puramente de derecho, ¿no? Los errores, las concepciones erradas, hacen nacer el derecho. Estamos en las fuentes deficientes, lo que hace nacer el derecho. Un error hace nacer el derecho. Puede darse, sí. Ejemplos. ¿A qué llamas de procesar? Antonella, no se te ocurre. El creer que tengo un derecho, intentar hacerlo válido, pero al final resulta que no. Claro, más o menos como lo que veíamos en procesal. O sea, yo puedo pensar que tengo un derecho a accionar para reclamar la tutela de ese derecho, pero durante el proceso descubro que no tenía tal derecho. Entonces estoy generando primero un precedente judicial, estoy efectuando un ejercicio jurídico y todo porque me equivoqué al momento de pensar que tenía un derecho.
Sí, pero en el fondo después se puede anular el juicio, y en el Ecuador especialmente. Es más fácil obtener una nulidad que una sentencia de fondo muchas veces. Es tristísima nuestra realidad judicial. Hay un dicho, un aforismo romano que dice, y si quieren anótenlo porque fácilmente con eso pueden ganar un punto, y se aprende una cosa central aquí. Error communit facit jus. A ver, pero... Con cariño. Deletréelo, por favor. Error, como error. Communis, como común, communis. El error de lo común, facit jus. Facit, hace. F-A-C-I-T. Jus. Comunis es con doble, ¿no? Comunis. Comunis, creo que sí. Error común. De ahí que en inglés sea con doble M, ¿no? Error comunis. Entonces, facit jus. En latín se pronuncia así, en italiano también. Bien. Error común y facit jus. Error común hace derecho. Si todos nosotros, por ejemplo, creemos que este contrato tiene tal efecto, lo tiene. Lo tiene. Si creemos que efectivamente por un contrato de compraventa ustedes tienen que pagarme después de una semana, tienen que pagar los impuestos, ustedes tienen que pagar los impuestos, aunque la ley diga otra cosa. Ojo, aunque la ley diga otra cosa. Es impresionante. El error común también se considera en el Código Civil fuente de derecho, aunque la ley diga otra cosa. Obviamente, no todo error común. Y cuando se descubre el error, deja de producir derecho. ¿Sí? Por eso los errores son fuente de derecho, pero son una fuente de derecho más débil que la actuación justa y la correcta. ¿Sí? Pero el error no es causa de nulidad. El error es, pero depende, por eso te digo, no todo error. Error fue el error. Y es más, si nunca sales del error, ojo, no es el error solo mío, es el error de todos, común, el error común, error de todos nosotros, de todos los que están involucrados en la relación jurídica. Y si nunca se sale del error, pues ha creado derecho. Y el ejemplo más clásico es la esclavitud. Toda una sociedad equivocada pues ha generado un estatuto jurídico del esclavo, que no puede hacer más, no puede hacer menos, etc. ¿Sí? Hace derecho. Y cuando se descubre, también hace derecho, pero hay que anularlo y tiene otros efectos jurídicos. Hace derecho en otro sentido, ¿no? Bien. Pero las concepciones jurídicas correctas, las que no hierran, son más eficientes. Por eso, porque no todos los errores hacen derecho, pero todas las concepciones jurídicas correctas sí hacen derecho. Son más eficientes, podríamos decir. Muy bien. Entonces, las concepciones jurídicas, de las concepciones jurídicas erradas hablaremos al final de la próxima hora. Simplemente, ahora lo dije para establecer, entonces hay tres tipos: las concepciones jurídicas naturales, que vienen por el conocimiento inmediato de la realidad; concepciones jurídicas culturales o jurígenas, que ya son fruto de la inteligencia humana; y concepciones jurídicas erradas, ¿no? Que también son jurígenas, desde luego, ¿no? La realidad no causa errores, aunque puede inducir engaño, pero por falla de nuestro intelecto. Son los tres grandes capítulos de las concepciones jurídicas. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, comenzamos con las naturales. Aquí solo este es un límite introductorio para explicar un poco qué es la concepción jurídica, aunque ya se ha explicado algo antes. El derecho es razonable, hemos dicho, ¿no? Lo sumamente irrazonable, arbitrario, ilógico, absurdo, nunca es derecho. Por eso hay que tener un razonamiento para ver efectivamente si eso es derecho, a menos que sea muy evidente, ¿no? En ese razonamiento, ¿qué cosas se incluyen? Primero, el conocimiento de la realidad. Un buen abogado
se diferencia en un mal abogado, esto me lo decía el jefe del estudio donde trabajo, ¿no? Un mal abogado le plantean el caso y le dice, a ver, ¿qué dice la ley? ¿No? Y entonces, y un buen abogado más bien estudia los hechos, las circunstancias y todas estas cosas y dice, ¿qué es lo justo aquí? Y después ve qué es lo que dice la ley, que es más interesante, ¿no? Ve primero los fines y después ya a ver la ley cómo lo ha determinado esto, ¿no? Cómo se concreta más. Esto es interesante. Pues lo primero que hace es ver las cuestiones básicas de la realidad, a ver quiénes son, qué relación tienen, si son parientes, etcétera, ¿no? O sea, hay algunas nociones jurídicas abstractas y los elementos que forman parte de la relación jurídica. Bueno, todo esto es necesario para razonar jurídicamente. Y eso es lo que conforma justamente la concepción jurídica, el análisis de todo eso, ¿no? Bien. Requisitos para que operen una concepción jurídica. Esto es muy sencillo, ¿no? Si yo soy el único que cree en la esclavitud, ¿hay error común? No. ¿Opera la concepción jurídica errada? No. Y si yo soy el único que he descubierto, todos somos esclavistas, estamos hace 2000 años, ¿no? Y soy el único que creo que es la esclavitud es algo aborrecible, pero ustedes están convencidos de lo contrario. ¿Esa concepción jurídica mía crea derecho? Eso sí. Sí, Eso sí. Al menos a mí me crea una obligación moral, pero el derecho no es de una sola persona, es una relación de varias, una relación jurídica. Hay un derecho de fondo, pero el error ha sido más fuerte. Mi pregunta es, ¿y en los votos salvados? Por ejemplo, cuando la Corte Interamericana toma una resolución y un juez dice, yo hago voto salvado porque estoy en desacuerdo, y luego años después se utiliza el voto salvado como precedente. Sí, efectivamente, como precedente, pero antes no lo causó el derecho. Ha sido puede una... llegar a causar después. Sí, es una causa posterior y todo esto, pero en ese momento era lo que moralmente debía de hacer ese tipo. Y también jurídicamente tenía derecho a hacerlo, pero no causa derecho. ¿Sí? Entonces, por eso el primer requisito de una concepción para que opere es que sea generalizada, que se extienda. ¿Que se extienda a toda la sociedad? No. Que se extienda a los que están metidos en la relación jurídica. Por eso, cuando se interpretan los contratos, si los dos se han equivocado, hay que entenderlo como error común, eso. Error común facitious, ahí. Aunque los dos, justamente, porque los dos, al firmar el contrato, se estaban obligando a algo que en realidad no era lo que decía la ley. Que se extienda a todos los sujetos de la relación jurídica. Que tal concepción se haya adquirido o difundido de buena fe. Porque si en un contrato o en una compañía alguien induce a confusión a todo el directorio, y todo el mundo la mayoría tiene error, sí, pero fue por engaño. Seguramente esa persona para un beneficio suyo. Por eso, si no ha nacido de buena fe, eso no crea derecho. Eso no crea derecho. Esto es importante, ¿no? Después, en el caso de las concepciones jurídicas sancionadas, que es aquí otro concepto que vale la pena tener para entender bien la clase. ¿Qué son las concepciones jurídicas sancionadas? Las normas sancionadas. ¿Cuál es el primer efecto de una norma que se ha publicado en el registro? Regular el comportamiento. Mucho antes de regular. Mucho antes. Convencernos. Un poder de convencimiento absoluto. No, sin retórica, aunque sea muy mala la norma, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, sale una norma que dice, desde el día de mañana tenemos que pagar 14% de IVA. Y al día siguiente todo el mundo está convencido. Es decir, a nadie se le ocurre, no, ahora hay que pagar 12. O no tiene razón, es lo más injusto. No, nos convence y por eso pagamos. Si las normas no nos convencieran, no harían hacer el derecho. Una norma sumamente injusta no hace hacer el derecho, lo dice nuestra Constitución. Lo dice, por ejemplo, cuando dice los delitos de lesa humanidad, aunque se hagan por una norma, por la autoridad del más alto del Estado, por la Constitución, igual son sancionados.
porque esas normas no nos convencen. Entonces, el primer efecto de una norma es justamente crear una concepción jurídica sancionada. ¿Sí? El convencimiento. Si no logran convencernos, eso no es derecho, ¿eh? Si no logran convencernos, eso no es derecho. Bien. Se tenderá a no dar efectos jurídicos a las concepciones jurídicas contrarias al derecho a jurídico. Efectivamente, si algo va contra la naturaleza, son delitos de lesa humanidad, aunque haya normas, y la mayoría lo crea, en la esclavitud, se ha de tender a no dar ese derecho, ¿no? Bien, no dar ese derecho. Esto creo que es una norma tendencial, simplemente, en general. La vida de las concepciones jurídicas. Esto es interesante. La vida de las concepciones jurídicas. Cómo nacen, cómo subsisten, cómo desaparecen las concepciones jurídicas. ¿Ustedes podrían decírmelo? Un esfuerzo mental. Con una actuación de la inteligencia, puede ser. Con conocimientos básicos a partir de experiencias. Pues conocimientos básicos a partir de experiencias. Así nacerían las concepciones naturales, nada más. Las concepciones jurídicas sancionadas. Porque han expedido una norma y yo entiendo que la autoridad es legítima. A la larga por las operaciones de la mente. Porque es lógico, porque parece que, racionalmente parece que esto es justo, efectivamente, o por cultura, digo. Desde pequeñito yo vi que la gente se casaba de una manera determinada. Yo nacía y todas las mujeres nunca podían decir sí o no, solo en un momento dado de la fiesta podían, al momento del brindis, derramar el vino, y entonces cuando derramaban era que no se casaban, no querían casarse. Eso es una cultura de la India. Y así se casan, ¿no? Así se casan allá. No, a nosotros nos parece tan raro eso, ¿no? Aquí por cultura no se casa como. Bueno, si no son cristianos, son un sacerdote. E incluso dentro del catolicismo, antes de Trento, no se casaban ante el sacerdote, siempre. Antes se permitían otro tipo de... Pero porque era la cultura antes de Trento distinta. Es bien interesante. Es decir, por cultura, yo lo he visto así ha de ser. Como eso de que el capitán de un navío podía casar a una pareja. Sí. Todavía. Hasta Todavía, sí. qué loco. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre cultura jurídica y derecho constitucional? Consuetudinario es costumbre, actos repetidos con el convencimiento de... La cultura no es porque actos repetidos. Sí, no hace falta actos repetidos. Sí. Y no hace falta ni siquiera actos, basta que el razonamiento sea ¿sí? Bien. Entonces, bien. ¿Cómo se nacen por convencimiento? Se mantienen por convencimiento y también las fuentes del conocimiento. Son las mismas fuentes del conocimiento, ¿no? Por la experiencia, efectivamente, muy bien. Porque lo he visto hacer así, porque eso es experiencia, ¿no? Porque yo considero que esto es así, también por razonamiento. Son las mismas fuentes del conocimiento, la reflexión, la experiencia, lo evidente también. ¿Y cómo mueren las concepciones jurídicas? ¿Cómo terminan? No son aplicables a la realidad específica. Supongo. La pregunta es más fácil si yo pregunto cómo nacen, mueren y subsisten las ideas. Como una interpretación de manera... Entonces, es decir, ¿cómo nace el conocimiento, cómo permanece y cómo se destruye en la cabeza de la gente? Es lo mismo, las concepciones son lo mismo que ideas, ¿no? Entonces, nacen por convencimiento, por reflexión, por evidencia, subsisten mientras haya ese convencimiento, mientras haya memoria también. Y se destierran cuando viene un convencimiento de lo contrario.
A mí me convencen de otra forma. Por ejemplo, me pueden convencer porque ahora hay una nueva ley y ya me han convencido de que la cosa es distinta. O por el olvido. O por el olvido, efectivamente. Y hay una de las cosas que nadie pone como fuente de derecho, y sí que lo es, la desuetudo. Los que tratan de la costumbre dicen, justamente la regla existe mientras no se olvide de la gente. Y las mismas leyes, hay cantidad de leyes en el Ecuador, ¿no? Creo que, ¿cuántas habrá? Como unas 300.000, ¿no? Había hasta una ley de cómo se debe de hacer una receta, ¿no? Les dije, ¿no? Pero nadie la conoce. Tanta ignorancia crea un derecho a hacer la receta como uno le da la gana. Cuando cae el Imperio Romano se olvidan todas las leyes y ha cambiado totalmente el ordenamiento jurídico. Se olvidan, por olvido. El olvido es fuente de derecho. Entonces, las concepciones jurídicas nacen por evidencia, en resumen, o por haberse conocido de una manera consciente o inconsciente, cierta o errónea. ¿Cuál es el derecho imperante? Se transmiten, aquí viene un resumen de todo lo que hemos visto, por la vía de la evidencia. Esas son las cosas evidentes, ¿no? Y no hay que matar, es evidente, ¿no? Por la vía de la autoritas o de la potestas, de la autoridad moral. Un gran jurista que nos dice que las cosas son así, los leemos, la doctrina, nos convence. Luis Claro Solar se cita cada rato por Daniel y Ripper. Se citan a cada rato y son fuente de derecho porque nos convencen, aunque no hayan sido legisladores. Hubo hasta una ley, el decreto del Graciano, que nunca se sancionó y se ha tenido siempre por ley en el derecho canónico. Bien. O por la potestad de las autoridades. Una autoridad dice, no, promulgo esta ley y todo nos convence automáticamente. Así se transmiten las concepciones jurídicas, ¿no? Ahí tienen el contrario. Y finalmente, la cesación de las concepciones jurídicas por un acto jurídico contrario, por olvido, es decir, una ley que dice lo contrario a la anterior ley que nos ha convencido, por olvido generalizado, ya no el olvido de una persona. Ahí aplicaría el desconocimiento del derecho no justifica su incumplimiento, la famosa cláusula, ¿no? Pero si se olvida por todo el mundo, el desconocimiento del derecho sí justifica su incumplimiento. Por eso es generalizado. Y por sustitución generalizada con otra concepción jurídica. De repente cambia la sociedad, todo el mundo se convence de que la esclavitud está mal, ya las cosas no siguen así. ¿Estamos? Concepciones jurídicas naturales. Ese es el primer conocimiento que viene por la evidencia, por el conocimiento de la realidad en el fondo, ¿no? Que no depende de qué es lo que creamos nosotros, ¿no? Más allá de lo que creamos, Marcelo existe, ¿no? Más allá de lo que esté medio dormido, Marcelo existe. Sí. No depende de la cantidad de sujetos naturales del derecho, no depende de qué es lo que creamos, por ejemplo, ¿no? El conocimiento de la realidad es fuente del derecho. Solo aquí quería mostrarles que la realidad en sí misma no es derecho. El derecho es razonable. Tiene que haber un razonamiento jurídico detrás de todo eso, ¿se acuerdan? Por eso, propiamente, es la realidad en cuanto es conocida. En cuanto es conocida. Y uno entiende las cosas básicas de la realidad, ¿no? Justamente los fines de cada una de las cosas. ¿Para qué sirve un celular? Tiene un fin natural. Y eso yo capto y entonces ya puedo hacer un contrato de telefonía sobre eso. No podría hacer un contrato de telefonía con otras cosas. Muy bien. De las concepciones jurídicas naturales, quizás podemos decir que el conocimiento se hace por capas. Y hay cosas más evidentes que son las primeras capas del conocimiento. Hay cosas menos evidentes y hay cosas realmente nada evidentes, ¿no? Lo más natural es lo más evidente, de lo cual depende todo. Esta es la concepción base del pensamiento, contra la cual no se puede atentar, ¿no? O no se debería de poder atentar. Es decir, ¿para qué sirven las potencias humanas? ¿No?
¿para qué hay toda la biología sexual? Uno se pone a estudiarlo biológicamente y es clarísima el resultado, para procrear, ¿no? La sexualidad está para procrear. Se puede intentar desconocer lo más evidente, ¿no? No, la sexualidad está para otra cosa, ¿no? Entonces uno dice, parece que este órgano sexual tiene esta función, pero hasta eso se puede desconocer. Hasta eso se puede desconocer, porque efectivamente la brutalidad humana puede llegar a mucho, ¿sí? Y puede uno tener enfermedades, efectivamente. Sí. Por eso, como decía George Orwell, una de las tareas del hombre actual es rescatar lo evidente. No entraremos más a esto. Y bueno, las concepciones jurídicas evidentes, los primeros principios del derecho ya no son tan evidentes, muchos de ellos exigen un poquito más de reflexión, pero son los primeros principios, sin los cuales es imposible el resto del razonamiento del derecho. Aquí están. Los primeros principios del derecho son parte de la concepción jurídica natural. Esos primeros principios, pacta sunt servanda, hay que hacer el bien, evitar el mal, no ladre, no hay que dañar a otro, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de lo más evidente, ¿sí? De lo más evidente, y sobre lo que se estructura todo el conocimiento, todo el orden jurídico posterior. Por eso es tan importante estudiarlos, cuáles son los primeros principios, y ya los hemos estudiado. Aquí lo decimos que como parte del conocimiento son fuente del derecho. Los principios, y estas son las funciones que hacen, ¿no? Llenan los vacíos jurídicos. Cuando no hay ley, cuando no hay otras cosas, pues justamente con eso se llenan los vacíos jurídicos. Y bueno, de las concepciones jurídicas ajurígenas no diré más. Hay presunciones y todo esto, pero no. Vamos a las concepciones culturales. Lo que sí crea la inteligencia de un pueblo determinado, ¿no? La forma de celebrar el matrimonio, por ejemplo, ¿no? La forma de comprar los bienes. Si yo ahorita le digo, por ejemplo, a Iskra que le compro un pedazo de tierra, ¿no? Y entonces voy al terreno y me revuelco en el terreno. He comprado el pedazo de tierra. Antes sí. Sí, pero ahora ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y en cambio en Roma sí, era clarísimo, por cultura. Es decir, el intelecto decía, así se compran, revolcándose el terreno, ¿no? Entonces, en la antigua Roma esa era la forma. Hoy hay que ir al registro de la propiedad. ¿Sí? ¿Se entiende, Iskra? Se pagaba como un Muy reporte. bien. Entonces, la concepción cultural es muy sencilla, ¿no? Es la que nace porque han influido pues, los hechos, la historia, la voluntad también ha influido ahí. Ojo, la voluntad, aunque una voluntad quizás de un pueblo, ¿no? Las cosas se hacen así, alguien dice así se debe de hacer. Hay alguien que ha pensado en Roma primero que revolcándose es la forma más visual de que he tocado el terreno, ¿no? El tangere, ¿no? Hay que tocar en Roma, ¿no? Hay que dar la cosa para físicamente. Después ya la gente se vuelve más abstracta y ya dicen, no hace falta revolcarse, ¿no? Bien, efectivamente. Hay muchas opciones justas que ofrece la realidad. La voluntad, consciente o inconscientemente, escoge una de ellas y así se crean las concepciones jurídicas culturales, simplemente, ¿no? Clases de concepciones jurídicas culturales. Entonces, ahora, les vuelvo a hacer la pregunta que antes hice al principio de la clase. ¿Cuáles concepciones jurídicas se les ocurren? Antes habíamos dicho, les puse varios ejemplos y me dijeron, por ejemplo, la analogía, que era una concepción jurídica de un juez que convencía y que a través de una jurisprudencia se volvía ley para todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles concepciones jurídicas se les ocurre que pueden ser fuente de derecho? Ya hemos mencionado alguna otra en esta misma clase.
Concepciones jurídicas, puede ser. ¿Cuáles son justamente las clásicas, ¿no? Culturales podrían ser, digamos, como que ciertos rangos o ocupaciones, por ejemplo, dentro de una tribu, un cacique. Sí, la cultura, la tradición, efectivamente, las prácticas ancestrales, todo eso puede ser sin duda y lo es. Eso viene, cómo se hacen las cosas en las tribus, por tradición muchas veces, ¿no? Los antiguos jueces funcionaban por tradiciones, en todas las culturas además, ¿no? Hasta en la misma Roma al principio, los que recogían las tradiciones de los antiguos, etc., ¿no? Bien, ¿cómo más? Justamente la cultura, la tradición, la opinión común. Aquí puede ser que no sea por tradición, no es porque nuestros abuelos dijeron que así se debía hacer, no, sino porque todo el mundo piensa de la misma manera. La opinión común también es fuente de derecho. La opinión común, ¿no? Segunda cosa que dijimos, la doctrina. La doctrina también es fuente de derecho, ¿no? La doctrina, obviamente, es fuente que no siempre actúa de la misma manera, ¿no? Porque puede haber doctrinas encontradas, un autor que dice una cosa y otro, pero uno dice, a ver, ¿cuál es el que más tiene razón? Y generalmente hay una posición mayoritaria en la doctrina y generalmente los jueces siguen la posición mayoritaria, con lo cual llega a ser fuente de derecho. Y hay autores con tanto prestigio, tan bárbaros, que se los tiene como ley, ¿no? Había un dicho de una persona, ya no me acuerdo de quién, que decía, si Cicerón ha hablado, nosotros ya no podemos decir más, ¿no? Si los grandes del derecho han hablado, ya está definido el derecho. Esto, por si acaso, era mucho más claro en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, por eso el digesto, que es una colección de lo que han dicho los grandes. Porque eso es ley, ese es el derecho. Más que lo que dicen las autoridades, el derecho es lo que han dicho los más sabios. Entonces, por eso ponen, el digesto es una colección de dichos, no es una colección de leyes. Es una colección, esto dijo Gallo, esto dijo tal, esto dijo Cicerón. Así es, porque eso es el derecho. Observen cómo es tan claro el tema de doctrina y cómo las opiniones más autorizadas, justamente aquí decimos, las opiniones más autorizadas hacen más derecho. Aún hoy, en el derecho internacional, en los tribunales de derecho internacional, la opinión común y constante de los doctores hace el derecho. Aún hoy, la opinión común y constante de los doctores hace derecho. Por ejemplo, uno va a un tratado, por el tratado de un BIT, ¿no? Un tratado bilateral de comercio. Y va a unos jueces de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O de cualquier parte del mundo. Ellos no conocen cómo es el derecho en el Ecuador. Entonces hay que probar el derecho ahí. ¿Y qué es lo que presenta la gente ahí? Pues traen a los mejores abogados de ese país para que opinen cómo era el derecho en ese país. Entonces se prueba el derecho con los mejores doctores del derecho y si todos están de acuerdo, eso es derecho. También pueden presentar el registro oficial y otras cosas más, pero ¿cómo se interpreta una ley? Esto es lo que dicen los mejores doctores del derecho. La opinión de los doctores común hace derecho. Eso es frase de derecho internacional. Y fuente de derecho, porque a veces la ley no dice tantas cosas y los que dicen son justamente los doctores. ¿Cómo se debe aplicar esa ley? Eso es muy claro, por ejemplo, pero clarísimo, en el Código Civil ecuatoriano, chileno y colombiano. Es el mismo código y en los tres lugares se interpretan muchas disposiciones de una forma totalmente distinta. Porque en cada lugar los doctores han interpretado de una forma distinta. Quizás porque la misma ley ofrece varias posibilidades justas, pero la opinión de los doctores, la doctrina hace derecho. Aquí estoy mostrando casos de derecho civil nacional y casos de derecho internacional. Como la doctrina y la opinión, sobre todo, la doctrina más autorizada es la que hace derecho, hace más derecho.
¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué otra clase de concepción jurídica hace derecho? El razonamiento jurídico. De aquí, el análisis jurídico. Esto parece lo más evidente, lo que decíamos, ¿no? Se les presenta a ustedes, ya, supongamos que ya son abogados, ¿no? Ahí viene un cliente y le dice, pues, hay una disputa con una vaca, no se sabe de quién es y todo esto. ¿Ustedes qué hacen enseguida? Pues comienzan a ver esta vaca, quién la compró, de quién nació, etc. Comienza uno a hacer un análisis, ¿no? A uno le pagan por hacer un análisis jurídico del tema y primero tiene que convencerse uno de quién es el que tiene la razón para poder después defenderlo. Ese análisis es una concepción jurídica, es puro intelecto. Y después el juez, ¿qué es lo que hará? Otro análisis, ¿sí? Y tiene que hacerlo también para convencer a las dos partes de que tiene. Si lo hace muy mal, le casan la sentencia arriba, ¿sí? Tiene que convencer a muchas personas, tiene que convencer razonablemente. Bien, entonces, el análisis del derecho. Y puede ser justamente que el tema esté escrito en una ley, cómo se debe de hacer, igual tendrá que leerla e interpretarla y darle su correcto alcance. Entonces, toda la hermenéutica jurídica, la parte del derecho que se dedica a ver cómo se leen las leyes, está dentro del análisis jurídico. Eso hablaremos la próxima semana. Este capítulo de la hermenéutica jurídica, hoy día no hablaremos nada. Pero que sepan que la hermenéutica jurídica es fuente de derecho, porque le da un alcance que muchas veces el legislador ni se soñaba. Es decir, los padres de la Constitución de los Estados Unidos no se imaginaban el alcance que le iban a dar los jueces a esa Constitución, y menos lo que ha hecho últimamente. Bien, la hermenéutica jurídica. Si hay, la hermenéutica aplica cuando hay una ley que hay que interpretar, ¿no? Cuando hay un contrato que hay que leer y hay que darle su sentido. Pero, además de la hermenéutica, también puede ser que no haya una ley, simplemente no hay ley, no hay nada que interpretar ahí. Si no hay ley, hay un vacío. Entonces, al juez le está prohibido decir, no, o sea, que no hay ley, yo ya no sentencio. Esto lo han leído en el Código Civil. El juez no se puede excusar por la falta de ley para no dictar sentencia. Sí. ¿Se acuerdan? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que hacen, bueno, a mí me parece. De cualquier manera. Pero para que no parezca que estoy yendo contra la ley, cito alguna ley, algún fin jurídico y algún valor jurídico ahí. Entonces hacen lo que hacen muchas cortes constitucionales. Un mago saca cualquier frase de la Constitución y le dice, esto lo soluciona así la cosa, ¿no? Y de repente aparece el conejo, aparece la sentencia. En el fondo, uno dice, no es solo que aparece el conejo, digo, no es que apareció de la nada, la magia no existe. Es que hay unos principios, hay algo razonable en la realidad detrás, al menos de una manera borrosa e indeterminada que el juez puede determinar con un su sano criterio. ¿Cómo? Con un razonamiento que llena los vacíos. Ese razonamiento puede ser de dos tipos. Puede ser la epiqueia o la analogía. ¿Qué es la epiqueia? Entonces, eso es lo que voy a explicar. La analogía, bueno, si comenzamos por la epiqueia, que es el más divertido. Porque es que cuando los alumnos aprenden lo que es la epiqueia, siempre piden la epiqueia. O cuando las mujeres gordas hacen dieta, siempre hacen epiqueia. Entonces, es interesante que saberle. Por eso es el más divertido de todos. Vamos a la epiqueia. Ahora, primer concepto, ¿se entiende lo que son los vacíos legales? ¿Se entiende lo que son los vacíos jurígenos? Ay, sí. O sea, Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que decimos jurígenos porque puede hacer que un ordenamiento no lo tenga regulado ni por la costumbre, ni por la ley, ni por la cultura.
Claro. Entonces hay un vacío jurígeno. Ya. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues razonar, a ver cómo llenamos esto. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos ese caso? Yo no puedo decir que no dicto sentencia, tengo que resolverlo. Tengo que resolverlo. ¿Cómo lo lleno? Entonces, ok, entonces, la cuestión es muy sencilla. La epiqueia aplica cuando hay ley que regule el caso mal. Y la analogía es cuando no hay absolutamente ley. La epiqueia es una excepción a la ley. Se va en contra de lo que dice la ley. El ejemplo clásico que pone Santo Tomás en la Suma Teológica es si me dan en depósito algo, yo tengo que devolverlo, ¿sí o no? Pero me han dado algo para que lo guarde, cuando venga esa persona, yo tengo que devolverle las cosas. Sería injusto que no le devuelvan. Pero yo no se la voy a devolver si el otro viene furioso con ánimo de suicidarse. Si es lo que me ha dejado es una espada. Ese es el ejemplo de Santo Tomás. Un tipo de justicia aritmética. Sobre todo es la excepción a la ley para cumplir sus fines, así se suele definir. No cumple lo literal de la ley para cumplir los fines de la ley, la justicia y otras cosas más. U otro fin, ¿no? ¿Sí? Los fines y todo lo que quiera, los valores y los principios, todo lo que quiera. El ladre ahí está latente, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Digo, aunque sea la espada de él, yo no se la voy a dar, se va a matar él y me va a matar a mí quizá, ¿no? No es que tiene, por ejemplo, Schwarzenegger, ¿no? Y me pide un rifle, ¿no? Entonces, yo se lo doy, no, vaya, mate a todo el mundo, ¿no? Ahí Terminator, ¿no? I'll be back. Ahí, ¿se entendió lo que es la epiqueia? Entonces, en la epiqueia sí hay ley, pero dice lo contrario, ¿no? La epiqueia que aplican a las mujeres gordas con las dietas, ¿no? Uno se pone una dieta súper estricta, pero llega el momento en que ve el postre y dice, bueno, en este caso no. Y entonces, y en otro, y la dieta no sirve para nada. La epiqueia es lo que piden los estudiantes cuando han faltado a clases, ¿no? Saben que hay que venir a clases en punto y todo esto, pero sabe el profesor que en este caso es distinto, ¿no? Y entonces, bien, ¿no? La epiqueia es lo que piden para dar exámenes tarde y todo esto, aunque la ley es clarísima. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo interesante de la epiqueia? Pues epiqueia es lo que no tienen nuestros jueces. Y epiqueia es lo que les sobra a los italianos. Y por eso es tan interesante el sistema jurídico italiano, porque de todo hacen epiqueia, ¿no? Incluso hay una canción que dice que en Italia es el lugar donde non sono regole soltanto eccezioni, ¿no? Donde no hay reglas sino solo excepciones. Bien, el ombelico del mundo. Bien, creo que la pusieron en algún tema famoso. La epiqueia. Leamos esta a ver si se entiende. La epiqueia es la definición correcta y equitativa del derecho, no de la ley, realizada sobre un caso específico que en el fondo carece de regulación positiva. En el fondo, aunque parezca que la ley aplica, no hay ninguna ley que aplica al tema del furioso, ¿no? En el fondo, no hay ley en el ordenamiento jurídico, aunque en apariencia se le pudiera aplicar alguna norma positiva. ¿Se entendió? Muy bien. Por eso la epiqueia constituye una excepción a la norma positiva general, es una excepción. Y por eso solo puede darse en causas proporcionadas. Es decir, las excepciones se interpretan restrictivamente lo menos posible, porque si no, acabamos con la dieta. No hay dieta. Y no hay regla tampoco, ¿no? Más bien la excepción es excepcional, es sumamente rara, ¿no? Hay causa cuando la aplicación de la norma causa injusticia. Obviamente, si yo causo injusticia por aplicar la norma, no hay que aplicar la norma.
¿no? La proporción está determinada por la gravedad de la injusticia. Esto es bien interesante. Ahí están todos los requisitos y las formas de aplicar la Piqueya. Bien, algunos aforismos, el ejemplo que les puse en la suma teológica, lo que dicen Messner, Mazzini y otros más. Y ejemplos de, en serio, si el Ecuador aplicara más la Piqueya, no harían falta tantas leyes. En serio. Han tenido que reformar, por ejemplo, todo el Código Penal. ¿Por qué? No se aplicaba la Piqueya. Porque era una mentalidad de formulario. Es decir, esto dice la ley, no lo que les decía, ¿no? La otra, ¿no? Viene mi hermano, yo estoy de jefe de mesa, en mesa electoral, y no me presenta la cédula. Pues sí, no puedes votar, ¿no? La ley dice que tienes que presentar, pero, oye, quizás tú sabes quién soy yo, ¿no? Bien, la analogía. ¿Qué es la analogía? ¿Qué es eso? O sea, es alcanzar una relación entre dos objetos que no son idénticos, pero guardan un criterio de semejanza. ¿Esto lo han estudiado en otra materia? Aquí mismo. Noción de En el glosario. Ajá, en el glosario, muy bien. Muy bien. En serio, el glosario ha sido bueno para este semestre para entender más cosas. Otros no habían puesto el crucigrama y no leían tanto el glosario y les costaba más después entender otras cosas. Un término análogo es lo contrario que un término equívoco. Y lo contrario que un término unívoco. ¿Sí? Esto ya lo pusimos como ejemplo. Lógica de leemos cosas. Ya, perfecto. Entonces, un término unívoco es el número pi. El número pi, lo diga donde lo diga, significa solo una cosa. Un término equívoco es cola. Puede ser cola de tomar, la cola del perro, la cola de la fila, la cola para pegar, y no tienen ninguna relación. ¿Sí? Y un término análogo es algo que se dice de varias cosas, igual que el término equívoco, pero con una relación. Entonces, Mula, por ejemplo. o león, ¿no? La fuerza, David es un león, el rey David es un león, se lo asimila, pero metafóricamente por la fortaleza, efectivamente. Y entonces hay una analogía impropia y una analogía propia. Eso ya no lo estudiaron con Leo. ¿Eso lo leyeron en el glosario? No solo sí. Porque hay unos que incluyen el concepto del primero, por ejemplo, y otros que no incluyen. Hay un analogado principal que es, y esto es otra cosa, que hay un analogado principal. Muy bien. Entonces, la analogía ha sido uno de los tipos de generalmente se lo estudia dentro de hermenéutica jurídica. Yo lo he sacado de hermenéutica jurídica. ¿Por qué? En la hermenéutica es para interpretar un texto. También sirve, pero es sobre todo la analogía para llenar un vacío. Aquí no hay texto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratarlo como un caso parecido. A quien le interesa, tengo todo un artículo de 20 páginas más sobre la analogía, que me lo publicaron en Argentina, y bien, es interesante. Porque la analogía, yo me he dedicado a la metafísica jurídica, la analogía es un concepto metafísico que después los juristas lo han utilizado. Entonces, si uno profundiza mucho en la filosofía, saca más consecuencias para el derecho, simplemente, ¿no? La analogía es un recurso intelectual que busca la definición del derecho en un caso discutido, comparándolo con un caso indiscutido. Esto es en el fondo, ¿no? Lo comparo. ¿Y produce el derecho o no produce el derecho la analogía? Antes no estaba definido este caso. Entonces, aquí depende. No toda analogía produce el derecho, sino solo las analogías fuertes, no las metafóricas. Por eso hay la distinción. Hay analogías que son la fuerza de David, por ejemplo, eso es metafórico. No tiene relación, el león y David, no tiene relación, más o menos es pura metáfora. Pero otro ejemplo
de la suma teológica. A veces los ejemplos de la suma teológica son un poco chuscos. Entonces, como el que voy a poner. Entonces, dice sano. ¿De qué se predica sano? Se predica sano tanto de el color de la piel de una persona, como de la persona que está sana, como de la orina, que tiene un color de una persona sana, no, o de una persona enferma. ¿Sí? Es un poco chusco. Bien. Pero efectivamente, ahora, de uno de ellos se predica con principalidad, es el analogado principal, la persona es la sana, no el color de la piel, aunque el color de la piel manifiesta que está sana, Esta es una o el analogía color por definición. de esa agüita, etcétera, como dice la canción. Y entonces, sí. Pues bien, aquí debemos de ver cuál es el analogado principal y qué tanta relación hay. En ese caso, si es una analogía, se dice en metafísica de la atribución, porque que la persona está sana causa directamente lo otro. En cambio, el león no causa que David sea poderoso. ¿Me explico? Ahí no hay causa directa. En el otro caso sí hay causa. Bueno, este tema es mucho más complejo. Simplemente decimos que hay analogías más fuertes y analogías menos fuertes, ¿no? Cuando hay vacío de ley, las analogías sirven para, no débiles, sirven para interpretarla. Son las analogías fuertes, ¿no? La interpretan. Cuando hay una ley pero oscura. En cambio, cuando no hay ley en absoluto, esas hacen nacer el derecho. Ese tipo de analogía. Digo, este caso se resuelve así, pues el otro se debe resolver de una manera fuerte. La analogía intrínseca. En el fondo es, mientras más parecido sea el caso indiscutido, más puede llenar el derecho. Por ejemplo, una analogía muy típica. El fideicomiso. ¿No han estudiado ustedes todavía qué es el fideicomiso? ¿No? Uno da una cosa en depósito a otra para que la administre y haga algo con ella. Sí, pero no la doy en propiedad a la otra persona. ¿Sí? De ahí salió la figura del fideicomiso mercantil, que casi crea una persona jurídica. Y entonces hay la ley del Código Civil y la ley mercantil, donde regula, sobre todo bursátil, y bueno, más que bursátil, del derecho bancario y todo esto, ¿no? Que regula lo mismo. Pero esta ley, la nueva, tiene muchos huecos. Entonces muchas veces dicen, como es lo mismo un fideicomiso y aquí también un fideicomiso, utilizamos esto. Pero sucede que es totalmente distinto en ciertas cosas. En lo distinto no, pero en lo símil sí aplicamos la analogía y llenamos los huecos de esta con este fideicomiso, aunque son dos cosas distintas. Distinto es que yo quiera llenar el caso del fideicomiso con el contrato de compraventa. No tiene mucha relación, ¿sí? No es parecido, con lo cual hay menos efecto de la analogía, aunque en algún caso me podría servir. Bien. La eficacia de la analogía, las fuertes tienen más eficacia, las débiles menos eficacia. La analogía fuerte es cuando hay más similitudes y débil cuando hay menos similitudes. ¿Estamos hasta ahí? De ahí hay concepciones jurídicas contrapuestas. ¿Cuál es fuente de derecho? Leanlo ustedes, ¿no? Y vamos al tema de las concepciones jurídicas erradas, que es el tema que quería ver ahora. El error de derecho. El error de derecho. Entonces, ya hemos dicho algo. Error comunis facit jus. El error común hace derecho, ¿no? El error también es fuente de derecho. ¿Sí? Primero, ¿es posible el error? Parece que es evidente que es posible el error, ¿no? Hasta eso lo discute hoy una cultura relativista, ¿no? No, para mí está bien la esclavitud, para mí no, etcétera, ya depende de cada quien. No, hay cosas que están raras, ¿no? Es evidente en tema de contratos, ¿no? Yo puedo pensar que la ley decía una cosa y no decía esa cosa, ¿no? Es evidente que el hombre es capaz de errar. Errare humanum est. Ya hemos dicho varios dichos ahora, ¿no? Prácticamente con los que he dicho en clase ya pueden ganarse un punto extra en clase, ¿no? En el examen. Entonces, ¿en qué consiste el error?
en la inconformidad entre la realidad y lo entendido, entre las concepciones jurídicas más básicas y las conclusiones sobre lo que es justo. Ojo, estamos diciendo lo mismo, pero uno es, si la verdad es el adecuamiento entre la inteligencia y la cosa, es decir, que es lo mismo, pues el error es lo contrario, no hay esa compenetración, ¿no? Es decir, entre las primeras capas del conocimiento que se deducen de la realidad y lo que viene después. Clases de concepciones erradas. ¿Dónde comienza el error? Esto es en teoría del conocimiento plural. El error comienza en el juicio. En el juicio. ¿Lo estudiaron esto ya? Sí. Ah, bueno, perfecto. Es decir, solo ahí puedo decir esto es esto y eso no es eso, ¿no? Efectivamente. Por eso dice la razón de su causa. El juicio puede errar por ignorar el derecho, por ignorar los hechos o por razonar mal, por falta de lógica. Son las tres cosas: un razonamiento desacertado, temerario o imprudente. En razón de que el errado pueda o no salir del error, las concepciones erradas pueden ser vencibles o invencibles. Esto es interesante para el derecho, hacer esta distinción. Muy distinto es que yo haya nacido desde pequeño y haya pensado que todos los esclavos son así y todos los de mi cultura piensan eso. Probablemente ya estoy entre un error invencible, tan invencible que ni Aristóteles pudo salir con toda su inteligencia, ¿sí? Pero si yo nazco en principios del siglo XX, hay cantidad de gente, ha habido una guerra contra la esclavitud en Estados Unidos, y hay esto, pues yo ya me planteo el problema de la esclavitud en otros términos. ¿Se entiende? Digo, aquí ya hay mucha gente que ha escrito y decir, no se está tratando igual a los que son iguales, y todo esto por el simple hecho de haber caído en una deuda, en bancarrota, se han vuelto esclavos o por lo que sea, ¿no? Una persona ya tiene más argumentos para salir del error. Si uno tiene argumentos para salir del error, el error es vencible. Y el error vencible no crea derecho. Esto es lo interesante, ¿no? ¿Sí? El error vencible no crea el derecho. Se puede salir del error cuando el errado tiene un margen de duda. Si hay la duda, y una duda más o menos considerable, pues es un error vencible y eso no crea derecho, ¿no? En razón de su extensión geográfica, las concepciones jurídicas erradas pueden ser mundiales, sociales, comunitarias, grupales o individuales, ¿no? Obviamente, mientras más esté extendido el error, más disculpable es y más crea el derecho. ¿Se entiende? Un clásico ejemplo, esto, ojo, tanto en derecho público como en derecho privado. Un clásico ejemplo es el funcionario que casa, puede ser o de la iglesia, cualquier religión o estatal, ¿no? Se casan con él durante un año cantidad de personas y de repente se descubre que no era funcionario. Entonces, Error de identidad, nulidad del matrimonio. entonces es nulo el matrimonio. Por supuesto. No, porque error común, facit jus. Ah, Aquí. Todo el mundo ha pensado esto, ¿no? sí, pero Eso si luego descubre la esposa, sí puede pedir nulidad, ¿no? Entonces, en general, ¿no? en Pero general ese- se ha tratado el Ajá. error común hace derecho. Últimamente ha habido sentencias en contra de esto. ¿Sí? Pero en general uno dice, error común facit jus. Y aquí él no era el que hacía el matrimonio, él solo era un testigo. Debería de producir derecho, no. Y en derecho canónico se dice ecclesia supre potestas. Pero hay sentencias en contra, eso es verdad, hay sentencias en contra. Pero digo, debería de hacer nacer el derecho, justamente. O sea que también, en función
puede ser un error común. ¿Cuál es el error común? El que convence a todos los de la relación jurídica, ojo, los de la relación jurídica. El acto, el negocio, en razón del objeto del error, estos pueden ser concepciones formalmente erradas, injustas o justas. Y en razón de la culpa, culpables o inculpables o dolosas. Esto ya hemos dicho, ¿no? Si yo participo en el directorio de una compañía y engaño a todo el mundo, creo un error de derecho. Pero ese no es... Hay otro dicho que dice, ¿no? Nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Con lo cual, ese error no hace nacer derecho. ¿Sí? El culpable tampoco. El disculpable sí. Entonces hay que ver hasta qué punto es esto. Hacemos la clasificación de todos los tipos de errores de derecho para ver justamente qué efectos tiene el error, ¿no? Entonces, los errores injustos, dolosos y todo esto generan derecho, pero generan la obligación de indemnizar. Si yo engañé a todos los de una compañía, pues yo tengo que indemnizar por ese engaño y pagar, ¿no? Es decir, si causa un cierto tipo de relaciones jurídicas, pero no propiamente las que yo he querido para beneficiarme yo, sino han nacido un deber de indemnizar. En principio, los errores no deberían de aprovechar a nadie, salvo que no perjudiquen a nadie o sean errores invencibles generalizados. Esto es lo que hemos estado diciendo. El funcionario que ha casado a varias personas, ¿él se ha aprovechado de eso? No aprovecha, no deberían aprovechar a nadie, ¿no? En mal sentido, ¿no? Pero ya ha causado mal y era necesario que estuviera, pues fue testigo, pues bien. Ese error es el más disculpable de todos, en principio. El más disculpable de todos. Todo el mundo se parecía que era el funcionario y se casaron ante él. Los errores culposos y dolosos deben pagarse, simplemente. Si yo engañé a toda la compañía, pues ese error, entre ellos seguramente no hay que pagarse, entre los engañados, pero yo engaño sí. Errores disculpables, ya creo que es consecuencia. Las concepciones erradas más extendidas son más disculpables. Las erradas más extendidas, más leves o menos culposas. Si son errores en cosas de poca monta, pues menos, ¿no? Si hay una poca culpa, pues también esos errores son disculpables. Las concepciones erradas que vienen por la ignorancia de los hechos, si yo no conocía, por ejemplo, que tal persona no había muerto, sino que había sobrevivido, prácticamente me reconocen todos los negocios jurídicos que haya hecho en ocasión de eso, pensando que tal persona estaba muerta, que estaba desaparecida, si ha pasado un tiempo. Esto lo han estudiado en Derecho Civil, ¿no? Sí. Justamente porque es un error. Yo estoy en el error, digo, y es un error absolutamente disculpable. Entonces, me van a conceder cierta eficacia, no toda la eficacia a esos negocios jurídicos. Dime. Ya no pasa nada. Ya déjate. Sí. Eso recalentó y es como computador. Hay que esperar. Bien, eso es disculpable. Absolutamente. Las concepciones formalmente erradas, no injustas. Formalmente tiene que ver con intencional, digo, con la mente, ¿no? Erradas, pero que no sean injustas. Si son injustas, es menos disculpable, ¿no? Es menos disculpable el error, por ejemplo, de la esclavitud, que es injusto, que el error del funcionario que ha casado sin él mismo saber que no había sido bien nombrado. ¿Se entiende? Al funcionario hay que perdonarle todo esto y seguramente hay que avalar todo lo que hizo con la potestad estatal, es decir, error comune facie jus. Pero la esclavitud, cuando ya hay la duda, ya no es disculpable ahí. ¿Sí? Bien, las concepciones que no atentan contra el derecho acurígeno, sino solo contra el derecho positivo desconocido. Si yo hago las cosas, obviamente digo, si yo hago un delito de lesa humanidad, no es disculpable eso ni por error. Digo, no es disculpable, yo le torturé a Iskra porque, bueno, me equivoqué realmente. Sí, no es disculpable eso, los delitos de lesa humanidad no son disculpables, digo, es demasiado evidente, aunque uno no conozca nada de derecho. En cambio, puede ser que una ley diga, el que
anteriormente, estas cosas se deben de hacer así, y yo lo desconozco absolutamente, porque eso no viene por derecho evidente, ¿no? Es disculpable eso, y generalmente se debe hacer. Yo les hago otra pregunta, entonces, no sé si ustedes han visto, bueno, aquí los errores culposos, que es todo lo contrario, las generalidades, errores generalizados, el error individual de derecho, cuando ya solo una persona, no es todas las personas de la relación jurídica caen en error. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahí hay que ver unas cosas. Yo les hago una pregunta, ¿no les ha llamado la atención esta parte del error? Porque lo que les han enseñado es lo contrario. Yo no sé si se acuerdan cuando vieron al principio el Código Civil, decían, ¿no? La ignorancia del derecho no puede alegarse para no cumplirlo. ¿No es lo contrario esto a lo que les he dicho? En parte. No totalmente. Es que... Totalmente. Sí, pero es que también nos explica que si es que ya es un error generalizado, entonces hay como que medio se justifica y... Además no hay tipos de ignorancia, diría yo, invencible e invencible. O sea, en serio yo creo que hay una ignorancia. Hay una cosa que el derecho antiguo tenía mucho más, el olvido de la ley. Con una cultura toda olvidada de una ley, aunque no haya sido derogada. Lo que les decía, de 300.000 leyes han quedado en el pasado, cantidad de leyes que nadie cumple hoy en día, pero nadie, ni sueñan uno cumplir con esas leyes tampoco. Entonces, ¿qué ha pasado? Que aunque lo diga así de tajante y en una cultura positivista como la de hoy, esa regla no es tan cierta. Ya ha habido constituciones en el mundo que hacen algunas excepciones a esa ley. Por ejemplo, la peruana anterior decía, bueno, al extranjero que llega se le puede perdonar que no conozca ciertas leyes. Se le puede perdonar que no conozca qué significa este símbolo, y bueno, le perdonamos, ¿no? La epiqueia, una vez más, es bueno la epiqueia. Una pequeña dosis de italianidad es muy buena. Bien. Entonces, simplemente decimos esto, que en general esa norma, y con eso concluimos, esa norma tiene el efecto de obligar a la gente a que conozca, a que lea las leyes, que lea el periódico, que vea cómo se deben de hacer las cosas, pero cuando hay una ignorancia invencible de la ley, aunque la ley diga lo contrario, hay que aplicarle epiqueia, como dirían los italianos, diciamo. Sí, bueno, debe hacer fare de una altra manera. No hay idea. Finiamo.